evadiendo los controles tanto de la aduana peruana. ¿En qué año fue eso? Como la aduana sueca. No sé, ellos no recuerdo tuvieron la fecha. ninguna reticencia en no entregarlo, lo entregaron inmediatamente. Y la única preocupación es que me parece maravilloso que se sepa y me parece maravilloso que se explique con la claridad que tú dices, porque así también los turistas saben perfectamente lo que pueden y no pueden hacer. En la época que estábamos en el museo, hacíamos la exposición del mes y eran normalmente piezas que habían sido robadas, sacadas, transformadas en vasijas chipivas y eran tesoros huari. Los pintaban de manera tal que usted podría creer que era algo contemporáneo, pero por supuesto expertos restauradores después le retiraban y quedaba la pieza original. Eso había sido detectado en el aeropuerto y eran requisitoriadas y venían al Museo de la Nación según ley. Igualmente cuadros que habían sido repintados encima, pero abajo, al ponerle luz infrarroja, descubríamos que había una pintura colonial. Entonces eso se ha hecho. En el caso de lo de Gotemburgo, que yo fui testigo del material que fue repatriado, porque esa es la palabra, fue devuelto al Perú. Eso amerita que esté en exhibición. Eso lo tienen ustedes guardados en depósitos textiles. En este momento tenemos unas pocas piezas en exhibición, una o dos, si no me equivoco. Pero en esta exposición está montado el famoso tejido que le llaman de Gotemburgo, ¿no? No está en condiciones de ser exhibido. Ya ¿significa que se está deteriorando esa pieza? Que está estable, pero si se expone a la luz y a condiciones de exhibición, en este momento no convendría. Y ya tiene un pequeño deterioro que viene desde la época que estaba en Gotemburgo. Esas son cosas que realmente cuando uno las vive de cerca, porque es distinto a la gente que va a ver un museo. Vamos, vemos las vitrinas en la entrada y la salida, pero el personal que trabaja en un museo vive y siente las piezas de una manera excepcional. Yo creo que no hay nada más extraordinario que cuando una vitrina pierde el seguro, se abre y uno puede tocar la pieza. Eso es algo que es un privilegio del que trabaja en un museo. Eso es algo que no se lo puedo comentar. Es algo extraordinario, como cuando uno descubre ya en conocimiento de lo que significa, lo que me pasó cuando entré a ver la exposición arqueológica en San Marcos, en la casona de San Marcos, que usted también la puede ver, que está en la plaza del Parque Universitario. En ese museo hay una exposición de un manto Paracas blanco que yo no lo había visto. Y que quiero que a usted le pase lo que me pasó a mí. Yo entré y cuando entré al recinto que estaba medianamente iluminado y casi sobre el piso en una tarima especial, descubrí este manto blanco Paracas. Me pasó algo extraordinario que deseo que usted lo haga. Vaya usted. Y si va con su familia, mejor. Y si sus hijos son chicos, mejor, porque los va a acostumbrar a que ellos cuiden, porque no hay mejor manera de proteger nuestro patrimonio que admirándolo. Si usted lo conoce y lo reconoce, va a impedir que eso salga de nuestro país. Porque eso hay que guardarlo. Es nuestro. Es lo que nos va a dar esa ciudadanía de saber cómo me voy a ir de mi país que tenemos lo que tenemos. Eso es lo que yo quisiera que usted entienda. Por eso le hemos pedido a nuestro querido amigo Rafael Barón que nos venga a dar las seguridades de lo que es el museo. Sí. ¿Qué otras cosas tiene el museo maravillosas? Hay una cosa que quería comentar. Cuéntanos. Que las piezas que tenemos en el museo son piezas únicas, como tú dijiste. Cada pieza es única, pero además es importante tener en cuenta que las piezas son auténticas, originales. Son piezas que se hicieron hace 500 años, hace 2000 años, hace 2500 años y más. Si tú destruyes esa pieza o pierdes esa pieza, se acabó. No es como una pieza que tú sacas en una impresora 3D o en un molde o en una fábrica y que sacas 50.000 y bueno, pierdes una, aumentas la otra.
Y eso es lo importante, el valor de la autenticidad de la pieza. Es no sé, quizá podemos hablar de el espíritu de la pieza. Solamente esa pieza te puede contar su propia historia, te puede contar qué vivió esa pieza, quién la usó, quién la hizo, para qué sirvió, por qué se enterró, cómo sobrevivió hasta la actualidad. Todo eso está en esa pieza única. Y eso es algo que muchas veces es difícil de entender, no solamente para el público en general, sino para los políticos, por ejemplo, ¿no? Luego del terremoto, la iglesia matriz de Pisco ¡Qué horror! estaba en muy malas condiciones y un congresista de la Comisión de Cultura me decía, pero hay que tumbarla. ¿Por qué no quieren tumbarla? Construimos una nueva, mucho más bonita, más grande, si hay la plata. Y bueno, de eso sabemos, y es importante lo que el señor dice, porque yo también he escuchado políticos que dicen, pero qué problema que no hay un fagot para la orquesta sinfónica, que había que tenerlo de Santiago de Chile para tal partitura. Pero si hay tanta gente que toca corneta en las bandas. Un político nuestro. Pero también un alcalde nuestro mandó a demoler el monumento de lo que se llama el Buque. El eje del Jirón Junín tenía este monumento único en Lima, de 3 pisos, extraordinario, que además ha sido un juego extraordinario con la piedra de la famosa piedra horadada en el centro histórico. Y el alcalde decidió que había que demolerlo. Y mejor lo volvemos a hacer. Pero mientras tanto, para que no haya problemas, hay que traérselo abajo. Eso es verdad. Claro. Y por eso, por esa autenticidad, por ese valor de la autenticidad de todas estas piezas que están en el museo, en nuestro museo y en otros museos, es que la gente responsable de la custodia de esas piezas da su vida, se pasa toda la vida trabajando allí porque sabe que está cuidando algo que tiene un valor eterno. Qué maravilla. Yo no sé si usted va a poder dormir. Yo no. Porque yo sigo pensando en que esto debería tener el final de los cuentos de hadas. Pero eso no ocurre. Sí ocurre que hay personajes maravillosos en este cuento y esperamos que siempre aparezcan estas hadas madrinas, estos gnomos maravillosos en los cuentos que lo solucionan todo. Mucho está en que tenemos que tener a los gobernantes que merecemos y que merezcan ser los dueños y los que dirijan, los que guíen especialmente la conservación del patrimonio. Los expertos los hay, pero no todos saben perfectamente lo que hay que hacer porque viene cada personaje y que dice lo que hay que hacer o lo que no hay que hacer, o eso, que espere. Usted dice, por favor, primero es el fútbol, primero es esto, primero lo otro, y lo otro que espere. 40 años de mi vida sigo esperando. Pero hoy día tengo una ilusión porque te escucho hablar con una determinación tal de lo que vas a hacer y lo que quieres hacer, que lo primero que espero es que continúes siempre, porque de eso adolecemos. No hay continuidad. En todo caso, te agradezco mucho, Rafael. Ha sido maravilloso que hayas estado. Y yo, con usted, nos vamos a quedar con esta sensación. Yo tengo cierta ilusión. Tengo temor que siga haciéndose lo que se está haciendo en los últimos 200 años. Dejar de costado la cultura. Ojalá que sean tiempos buenos los que vienen. Muchas gracias, Rafael. Encantadísimo, Javier. Muchas gracias por la oportunidad de dirigirme. Siempre estamos a tu disposición. Público en tu programa. Absolutamente a tu disposición. Para eso estamos. Y con usted, amigo, hasta el próximo domingo. No es un final como el de siempre, pero usted va a comprender.
hagámoslo por nuestro país.